Guillermo, gracias por la invitación, por este nuevo espacio. Me parece que teníamos la falta ya en la ciudad de un espacio de diálogo, diálogo profundo, ¿no? De los que solíamos tener antes, de los cuales se pueda debatir y conversar cosas que nos atañen a toda la sociedad. Felicitaciones por este nuevo espacio y también un abrazo fraterno a nuestro compañero Lenín Chamba, que se encuentra acá con nosotros. Yo quiero quizá ponerlo primero en un poco de perspectiva. Me parece a mí que las opciones que tiene el gobierno se le van acabando, y las opciones porque la perspectiva del gobierno ha sido una perspectiva bastante fiscalista. Lo que quiere decir es que se ha concentrado la crisis de la economía ecuatoriana en la parte fiscal, es decir, tenemos más egresos de los ingresos, lo que nos lleva a tener mayor deuda externa y lo que nos lleva a mantener la economía a través de esta deuda, y ya lo puede después manejar un poco más sobre la oferta monetaria y cómo la oferta monetaria se involucra directamente con la deuda externa, ¿no? Pero en términos generales me parece a mí que las opciones se le iban acabando, es decir, ¿cómo hacemos con menos ingresos que los egresos, ¿no? Entonces hay unas pocas fórmulas, ¿no? Digo fórmulas en general, pero pocas ideas que uno puede aplicar, ¿no? O reduces los ingresos, o aumentas los ingresos o reduces los egresos, ¿no? Y los ingresos, entonces uno pudiese decir, bueno, le podemos poner más impuestos a los empresarios y más impuestos a la economía y a los que producen, y la verdad es que lo que nos ha mostrado esto en los últimos años es que tiene el efecto contrario, ¿no? Es decir, la mayor cantidad de impuestos lo que produce lo que genera es menor producción. De hecho, en los últimos estudios que se publicaron ya hace poquitos, 2 o 3 semanas, de Cordes, menciona que esta relación entre el PIB y impuestos que tiene Ecuador es uno de los más altos de la región. Cristian, todavía estamos ahí, todavía nos está engañando el micrófono y las palanquitas. ¿Crees que es el Cordex para la gente que, como siempre, nosotros analizamos mucho más detenidamente para que la gente pueda saber qué es Cordex? O sea, ahí, por lo menos en Ecuador y en América Latina tenemos algunas instituciones que se dedican directamente a los estudios económicos de la región. Por ejemplo, en América Latina tenemos la CEPAL, por ejemplo, la Universidad de la República de Uruguay tiene varias instituciones también como observatorios económicos de América Latina, y en Ecuador también. Entonces en Ecuador tenemos el Observatorio de Políticas Fiscales, tenemos Cordes, que es este observatorio también de economía. Entonces uno coge todos los estudios que hacen estas ¿Son privadas estas instituciones? Algunas, otras no. ¿Y Cordex es privado? Es privada, sí. O sea, se financia con insumos de gente privada, ¿no? Pero si la idea es ponerle un poco de duda, pues uno tiene que revisar los datos que se están publicando y ver si es que los datos son los correctos, ¿no? De ahí la lectura que se haga de los datos, ahí sí podemos discrepar. Pero a lo que iba es que a las opciones del gobierno se le van reduciendo, ¿no? Es decir, no tiene muchas opciones, o estaba reduciendo el aparato público, y lo que pasó con eso es que aumentó el desempleo, y el desempleo necesariamente produce caos social, ¿no? Entonces lo que quiere decir que seguía reduciendo el aparato público en la parte de las cuentas corrientes, o sea, menos trabajadores, también iba a generar un problema social. Entonces, como digo, las opciones se le van acabando, ¿no? Pero de todas maneras, yo solo como para dejarlo así en términos superficiales, a mí me parece que el tema es todavía muy fiscalista, es muy centrado en el problema fiscal, y para mí el problema de la economía no está en el sector fiscal. Para mí el problema de la economía está en el sector monetario, en la oferta monetaria me refiero directamente. Quizá con las preguntas podemos desarrollar un poco más de esta idea, ¿no? Pero entonces, o sea, solo para dejarlo como conclusión, supongamos que hemos solucionado el sector fiscal. Quiere decir que de ahí la economía va a seguir creciendo a términos 5, 6, 7%. A mí me parece muy dudoso pensar de que ahí vamos a despegar. De hecho, porque el problema no está ahí, el problema está en otro sector, ¿no? La parte fiscal es el síntoma del problema, como yo lo veo. No puedo mencionar algo que me parece que es importante.
Nosotros hemos tenido periodos, me refiero a América Latina, periodos muy recurrentes de lo que estamos viviendo en este momento, es casi cíclico. Y todo tiene que ver con un inicio, ¿no? Esta suerte de pensar en la Gran Depresión de 1929, lo que trajo consigo muchas de estas teorías de dependencia que nos llevaron a pensar, sobre todo desde la escuela cepalina, a un crecimiento hacia adentro, y esta escuela cepalina influenciada obviamente por el economista John Maynard Keynes, que mencionaba que el gasto público, el crecimiento económico está directamente relacionado con el gasto público y con el aumento de la masa monetaria, ¿no? Entonces, el problema que no vio Keynes y que sí vimos ya en América Latina y de hecho en algunos países asiáticos en la década de los 60s y 70s, fue que lo que trae esto, como bien decía Lenin, una creciente deuda externa, porque si el punto central del crecimiento económico está en el gobierno y el gobierno tiene que aumentar su gasto público, este gasto público no es gratuito, sino que tiene que venir o de los intereses o de otra parte. Normalmente después de ya gastarnos los intereses que hemos cobrado, tiene que venir de la deuda externa. Entonces, la crisis de la deuda de los 80 se puede entender de esa forma, ¿no? Entender de que tuvimos varios gobiernos que pensaban que la industrialización y sustitución de importaciones era la panacea para el desarrollo económico de la región, y lo que nos trajo fue deudas impresionantes, ¿no? De hecho, cuando uno analiza históricamente el gobierno de Roldós, nos damos cuenta que Roldós antes de su muerte tenía varios problemas económicos. De hecho, el día de su muerte tenía varios paros en la capital, ¿no? Entonces, cuando él muere, se crea esta imagen de líder democrático y de líder de los derechos humanos. Sin embargo, Roldós estaba enfrentando, y de hecho toda la década de los 80 enfrentando un problema crítico que tenía que ver con el aumento de la deuda externa que vino necesariamente de toda esta política de gasto de gobierno, ¿no? Entonces, para poder entender eso, y ya tratando de trasladarme un poco a la pregunta, a mí me parece que en estos sistemas monetarios rígidos como el dólar, tenemos pocos ejemplos, pero sí tenemos ejemplos para poder entender qué es lo que está pasando. Y estos ejemplos tienen que ver con el patrón oro o con el patrón plata un poco anterior. Es decir, estos sistemas rígidos en los que nosotros no podemos simplemente generar más dólares, sino que tenemos que atraer los dólares del exterior, y estos dólares llegan, de hecho, a través de al menos 4 fuentes, ¿no? O sea, exportaciones, inversión extranjera directa, remesas y la deuda pública, ¿no? De estas 4, las que más hemos utilizado obviamente es la deuda pública. Pero sin embargo, solo para ya mantenernos en el contexto, si nos vamos a la década de los 30, con el patrón oro, que también era un sistema rígido, es decir, no podíamos simplemente generar sucres y toda la región la mayor parte de la región tenía el sistema de patrón oro, sino que dependía de cuánto oro teníamos para poder generar la oferta monetaria. Las conclusiones que sacamos de estas décadas es que la oferta monetaria está directamente relacionado con el crecimiento y el crecimiento con el bienestar de las personas. Y déjenme lo explico un poquito. Es decir, si la oferta monetaria aumenta, significa que las personas tienen más dinero para poder comprar más, para gastar más, aumentar la demanda agregada y por ende generar mayor crecimiento. Si la masa monetaria se reduce, la gente tiene menos dinero, y si la gente tiene menos dinero, comprará menos, y si compra menos, genera una suerte de presión al productor para que, o sea, como el productor ya está obteniendo menos recursos de su producción, tiene 2 opciones: o manda a la gente al despido o reduce los salarios de los trabajadores para seguir teniendo esta suerte de ganancia. Pero el efecto que más tiene esta suerte de eventos es que produce que genera la presión para que el productor reduzca los precios de sus bienes y servicios, y por eso se puede entender que tengamos deflación en este momento. Es decir, porque los productores están vendiendo menos, y como están vendiendo menos,
tienen que seguir vendiendo de alguna forma, generar algún tipo de riquezas y tenemos deflación. Entonces, el problema de la deflación, o sea, ¿qué es lo que trae la deflación? Desempleo. ¿Por qué? Porque los productores están ganando menos y si ganan menos, tienen menos dinero para contratar o para mantener los salarios que tenemos en este momento. Solo un segundito que estamos saludando a nuestro querido amigo Erwin, que llega a los tantos años que le vemos, pero se le ve igualito. Entonces, solo para... Dígale que sí está bajando de peso. Está bajado de peso, por favor. Sí, se lo ve muy bien. Siempre con el carisma de siempre. Pagar tanto impuesto. O venir caminando ya no para no coger transporte público. Dicen que está pagando tanto impuesto. Lo que yo preveo que va a pasar es que vamos a tener unos pocos meses inflacionarios y regresaremos a la deflación, y esto lo menciono otra vez porque no aumenta la masa monetaria, y la única forma de que aumente la masa monetaria, lo voy a mencionar, son estas 4 formas, ¿no? O al menos estos 4 elementos, ¿no? La inversión extranjera directa, las remesas, la deuda pública y creo que se me va alguno por ahí que había mencionado. Y ya lo recordaré. Pero de todas estas, la que más utiliza el gobierno ha sido la deuda pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos deuda pública, como mencionaba Lenin. Esta deuda pública sigue generando esta burbuja de estabilidad, es decir, muchos dicen, como estos economistas heterodoxos que tenemos en el país, que no existe crisis. La crisis sí existe, sino que todavía se está manteniendo esta burbuja, y esta burbuja se mantiene por la deuda pública. Los 1.000 millones de dólares que contrajo el gobierno ecuatoriano en el mes de diciembre para pagar los décimos y para pagar el fin de año, no es gratuita, es para seguir manteniendo esta burbuja. Pero cuando esta deuda pública ya no se pueda contraer, esta burbuja empezará a reventarse, como ya empezó a reventarse, y ahí tendremos el factor estructural que es el problema que yo estoy mencionando. Y este problema es que no tenemos fuentes de ingresos. Es decir, si tuviésemos mayor producción, la mayor producción tiene que visualizarse en mayores exportaciones. Ese es el otro elemento que me había olvidado, ¿no? Y las mayores exportaciones tienen que crecer, pero este crecimiento de las exportaciones no lo podemos tener por 2 problemas esenciales, ¿no? Primero, porque no tenemos tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son una herramienta legal para que nuestros productos puedan entrar a otros países sin aranceles, y por otro lado, los costes de producción, que también mencionó Lenin, son muy altos en la región. O sea, somos de los países con mayores costos de producción en la región, lo que quiere decir que este elemento de exportaciones queda completamente restringido por la parte estructural, ¿no? Entonces tenemos el otro, la deuda pública ya no lo podemos topar. Tenemos el otro, las remesas. Las remesas se han contabilizado más o menos en 2.000 millones de dólares. No podemos pedir a los migrantes, o sea, como política pública, sigan mandándonos más de lo que están mandando para poder mantener este gasto público, ¿no? Es que ya no hay mucha gente tampoco europeo ni tampoco Estados Unidos. Y lo que tenemos ahora en el fenómeno de la migración es que ya tenemos segundas y terceras generaciones de migrantes que ya no les interesa el país de origen. Así es. Entonces, sí. O sea, los ecuatorianos que migraron a Estados Unidos o a España ya tuvieron sus hijos, y esos hijos ni quieren hablar español ni quieren saber nada de su país de origen, ¿no? Entonces ese sí es un problema. Entonces nos queda, pues, en términos muy generales, un solo elemento, que es la inversión extranjera directa. Y yo me había alegrado mucho cuando en más o menos noviembre, me parece que fue noviembre-octubre, que el gobierno decidió llevar una cartera de inversión, si no estoy mal, era de 37.000 millones de dólares a Japón. Y yo me alegré mucho porque yo pensé, que quizá ya están viendo, no porque yo ya sepa lo que está pasando, pero como yo veo las cosas, quizás están viendo ya el problema real. Necesitamos esa inversión, que el dinero entre. Pero de ese anuncio primero, de este portafolio de inversiones, no hemos tenido ningún resultado, ¿no? Y estos viajes han sido a pocos países, pero con el mismo portafolio, y no se ha anunciado ningún resultado de que el portafolio esté siendo viabilizado, ¿no? Entonces, por eso yo decía en principio, para mí el problema fiscal es el síntoma del problema estructural de la economía, ¿no? Arreglemos el problema fiscal, y yo temo que no hemos arreglado nada. O sea, hemos arreglado simplemente la situación del gobierno,
pero no hemos arreglado la estructura. Quiere decir que arreglando el sistema fiscal vamos a seguir creciendo muy dudosamente, porque requerimos de otros factores para el crecimiento, ¿no? Entonces, para mí ese es el problema estructural fuerte, y si quieren andamos un poco más después sobre estas posibles políticas que el gobierno pudiese tomar para generar o para fortalecer la economía y para librarnos de lo que decía Erwin, de esta locura socialista que tuvimos durante 10 años, ¿no? Yo solo termino con este comentario muy cortito. No es la primera vez y muy posible no será la última vez, pero no hay un solo sistema socialista que haya sido desarrollado, que haya llevado a los pueblos al desarrollo, ni uno solo. Si alguien menciona los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, todos ellos son capitalistas al extremo. Lo que tienen es políticas sociales fuertes, que es diferente, pero tienen libre mercado, tienen exportaciones, tienen libertad de prensa, o sea, es todo un sistema liberal de cómo se ve la política, ¿no? Y la economía. Pequeñas, medianas y pequeñas empresas. Cristian, adelante. Bien, yo, a ver si me permiten solo unos segunditos nada más, porque me parece que es importante. Habíamos conversado aquí entre micrófonos en la parte comercial sobre cuáles son estas características quizá de una población que no es corrupta, y ahí yo quisiera mencionar dos cosas. A mí me parece uno de los estudios importantes que salió en el siglo XIX fue el de Max Weber, mencionando esta relación que hay entre el capitalismo y la ética protestante, lo que quiere decir que la ética protestante tiene una relación directa. Max Weber es muy conocido por estos estudios con el desarrollo de las naciones, y me refiero, yo recuerdo más o menos 2003, creo que era, 2003 o 2004, en ese entonces estaba sacando mi subespecialización en filosofía en Estados Unidos, y recuerdo que mi profesor de filosofía, teníamos un examen de 3 horas, vino con su examen, era un examen gigantesco, nos entregó a todos los alumnos y nos dijo: terminen el examen y regresan a mi oficina a entregarme el examen. La oficina de él era 3 pisos abajo por donde estaba nuestra clase, y se fue. Yo en los primeros 2 segundos, 3 segundos, yo regresé a ver a todos como pensando que esto es Latinoamérica, ahora sí, como acá todos sacan la misma respuesta, ¿no? Y para mi sorpresa, ningún estudiante, ni uno solo copió, lo que nos genera esta suerte de pensar por qué entonces tenemos países corruptos y por qué tenemos países no corruptos. Y para Max Weber tiene que haber una relación directa con esta ética, ¿no? Esta ética protestante. Uno dice, los países nórdicos ya son ateos, sí, pero todos llevan la ética protestante, que quiere decir que los países nórdicos, me refiero a Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, todos ellos tuvieron la influencia en el siglo XV y siglo XVI de Martín Lutero, Calvino y Zwingli y lo demás, pero esta ética de trabajar la milla extra, o sea, no es simplemente el robo, ¿no? Sino si a uno le dice, bueno, vamos a trabajar, vamos como nos pasa a nosotros en la universidad, que es muy interesante, ¿no? Nosotros tenemos que tener al menos, o sea, los investigadores, de 3 a 4 publicaciones al año. Pues hacemos las 3 publicaciones y ahí quedamos contentos con la universidad, quedamos contentos con lo que estamos aportando, pero ¿qué es esa ética protestante? Caminar la milla extra, ¿no? Y ya, o sea, mencionar, quizá dejar de lado un poco, porque yo sé que no es un espacio para hablar de teología o filosofía, pero me parece a mí que son elementos que son fundamentales para pensar en qué es lo que pasa con Ecuador y qué es lo que pasa con América Latina, ¿no? Y yo quizá mencionar algunos casos ahí interesantes. Lenin hablaba de Noruega, me parece que es un caso muy interesante, porque el gobierno de Noruega, desde los 90s, empezó a meterse al mundo, al negocio del petróleo, pero a través de la compra de acciones de las empresas más importantes del mundo. Es decir, Noruega es un país petrolero, pero no porque y tiene grandes empresas petroleras, pero ese no es el gran ingreso, sino que los ingresos que tenían del petróleo empezaron a invertirlos en las empresas más grandes del mundo. Entonces el gobierno de Noruega es parte propietaria de las empresas, digo en términos muy generales,
de las 100 empresas más importantes del mundo. Lo que quiere decir es que si estas empresas siguen ganando, el gobierno de Noruega también sigue ganando sin hacer nada. Esa es una de las estrategias muy interesantes que Noruega ha hecho, me refiero desde los 90 y ahora le está rindiendo muchos frutos, ¿no? Y ya en el caso ecuatoriano, yo había mencionado sobre la inversión extranjera directa, que es uno de los pocos puntos que nos queda para aumentar la masa monetaria. Necesitamos una política agresiva de ingreso de nuevo dinero a la economía, y esta política agresiva tiene que venir no únicamente con estas visitas que tenemos a pocos países, sino con una estructura fuerte de invitación a que estas nuevas inversiones van a tener ciertos beneficios por la misma inversión. El caso de Alemania, que es un caso interesante, cuando se cae el muro de Berlín en el 89, se unen las dos Alemanias, y la Alemania, supongo que Edwin conoce esto, la Berlín del Este quedó completamente destrozada por el socialismo. ¿Y qué es lo que hace el gobierno alemán? Es mencionar esta política de excepción de todo tipo de impuestos a las empresas más importantes del mundo que quieran ponerse en este sector del Berlín del Este, ¿no? Con una sola condición: que sus trabajadores sean alemanes. Entonces esta política trajo muchas inversiones, y ahora si uno va, por ejemplo, si alguno de nosotros, de nuestros amigos que nos escuchan también, a Berlín del Este, es una de las partes más tecnológicas de Europa, las partes más desarrolladas de Europa, ¿no? Entonces, me parece que esta política agresiva de generación, de invitación, de inversión extranjera directa tiene que ser el principal punto de la nueva, si no quisiera ponerlo así, de la nueva visión de crecimiento que tenemos, ¿no? Luego se puede hablar de la redistribución de ingresos, podemos hablar de políticas sociales, pero no podemos tener redistribución de ingresos ni políticas sociales si no crecemos. O sea, es así me parece a mí que de lógico, ¿no? Es como, yo termino con esto, algunos de mis estudiantes cuando entramos en este debate nos dicen, pero miren los avances que hemos tenido, la educación pública es gratuita, y mi respuesta es, no, la educación pública no es gratuita, alguien la está pagando. Bueno, exacto, y la estamos pagando nosotros, los individuos, a través de los impuestos. Entonces no es gratuita. Entonces, no podemos tener mayores beneficios sociales sin crecimiento, no podemos tener mayores programas sociales sin crecimiento. Entonces, tenemos que crecer primero, y luego ahí sí podemos hablar sobre qué formas de redistribución de ingresos podemos aplicar como país. Pero esta es la ventana 1040, donde están los países más salvajes que tenemos del mundo, ¿no? Incluyendo Dubái. O sea, hay pena de muerte a los que son cristianos. Para mí, o sea, quizá hablando en términos de corrupción o términos morales, no es ejemplo, ¿no? Es decir, hay todos los países, Afganistán, Kazajstán, Kurdistán, todos están en esta ventana 1040, incluyendo Dubái, y estas son estas culturas islámicas que es pena de muerte al que se genera, al que profesa cualquier tipo de herejía en contra de Allah. Es pena de muerte, por ejemplo, a las mujeres, y eso hay videos extensos que han salido en las redes sociales, que se les encuentra en adulterio, o incluso simplemente por la denuncia de adulterio del esposo o del novio, es pena de muerte. No pasa lo mismo con el hombre, ¿no? De hecho, por ejemplo, en juicios, hay muchos casos que han salido a la luz pública y que han sido estudiados. Los juicios que se hacen en contra de las mujeres son una cosa espantosa, y el testimonio de una mujer no es válido, tiene que ser el testimonio de al menos 2 mujeres. O sea, el testimonio de 2 mujeres equivale al testimonio de un hombre o de un varón, ¿no? Entonces, creo que por lo menos en términos morales estos países no son ejemplos, ¿no? Pero a mí me parece que estos tipos de regímenes quieren tener los mismos beneficios sociales que tienen los países desarrollados con una producción de un país subdesarrollado. Es decir, es un problema muy similar al que tiene España, por ejemplo. España quiere tener los mismos beneficios que tiene Alemania, pero con la producción de España, y es imposible, ¿no? O sea, por ejemplo, en las nuevas políticas del gobierno socialista español no se van a ver
los posibles consecuencias no van a ser a corto plazo, se van a ver después de varios años, ¿no? Es decir, ¿cuál es la base de la prosperidad? Como digo, es la producción. Si no hay producción, no puede haber términos de políticas de distribución o términos de aumento de políticas sociales, lo que sea, porque alguien tiene que pagar eso. Oye, Cristian, Sí. es bastante complejo el tema de España, vamos a tratarlo rápidamente. Gobierno de derecha, Rajoy, y le sacaron, ¿no? Sí, sí. Tremenda presión, pero tremenda presión política. Claro, y yo me parece que Europa se está dividiendo en estas dos tendencias muy fuertes, pero esta vez ya casi extremas, me refiero a tendencias muy socialistas y a tendencias muy de derecha, y algunos quisieran decir de extrema derecha, pero es algo que sí me preocupa, y me preocupa de forma muy curiosa, porque esos son los semilleros de posibles conflictos posteriores, ¿no? O sea, lo hemos visto como en la historia muchas veces, y a mí sí me preocupa. Si ustedes han leído hace una semana, uno de los posibles fuertes candidatos liberales que tiene Estados Unidos ha propuesto ya tener una nueva internacional, ya no la llaman comunista, pero ahora la llaman progresista, ¿no? Y es otra vez, y hemos tenido ya dos de estas reuniones en la historia de los últimos 2 siglos de las internacionales comunistas, pero ya no quieren poner comunismo, sino progresistas. Y me preocupa mucho porque tienen una aceptación muy fuerte. Es lo mismo que en el caso ecuatoriano. Yo lo había dicho hace varios años. Cuando se vaya Correa, el gran problema de la economía va a tener que enfrentar el que se quedó. O sea, y en ese entonces no sabíamos quién se iba a quedar, si era Lasso o Moreno, pero cualquiera de los dos tenía que enfrentarlo. Y yo lo decía en ese entonces, yo temo mucho que después de algunos años de a poquito empiece a salir otra vez estos rumores de que con Correa estábamos bien. En los últimos 10 años estábamos bien. Y ese es un problema, a mí me parece muy latente, porque se convierte en una tendencia social y política casi religiosa. Pero Cristian, estábamos bien porque el petróleo estaba a $150. Llegó a Sí, o sea, 150, yo creo que no llegó nunca. Sí, llegó a 140 y pico, 142. ¿Quién no va a estar bien con un petróleo así? ¿Te parece?